También el agradecimiento una vez más a Línea, a Walter y a Graciela, y a todos ustedes por tener la generosidad de escucharme. Este, yo trabajo, vivo y trabajo en la ciudad de Durazno, en el entorno de la zona centro, con los dos colegas, ahí Sebastián Viana e Ignacio Beriao, y la doctora Ana Figari, que hace la parte del laboratorio, en una empresa que se llama Agromedical. Y bueno, estos fueron nuestros resultados de este año. Una variación bastante importante con respecto a varios de los colegas. Estos son todos diagnósticos de establecimientos carniceros, de productores de carne, en lo cual la única discriminación es que hayan presentado todos sus animales, no son diagnósticos parciales, porque hay gente que hace las vaquillonas o las vacas falladas, lo que sea. Esto es cuando incluyen todo. Hay establecimientos de muchos ganados y otros pequeños productores, realidades totalmente diferentes, pero es como es el complejo de la cría, realidades de gente que vive, como lo conversamos con mi amigo ahí, gente que vive en el campo, gente que no, gente que vive del campo, otra que no, y que toma decisiones o no las toma según su situación, su realidad cultural, económica, todas atendibles. Nosotros lo que tratamos de hacer es estudiar por qué algunos sí tienen éxito y otros no. Y por qué la mayoría depende de un año bueno desde el punto de vista climático, que es el que determina finalmente la cantidad de terneros que tenemos en Uruguay, porque la enorme mayoría, como vamos a ver, simplemente entora con la expectativa que se le vayan a preñar las vacas, y la mayoría de las veces el que decide es el clima, ¿no? Con esta introducción un poquito aburrida, les voy a mostrar un poco los datos. Nosotros amontonamos todo lo que son vaquillonas de primer servicio. En este caso, el promedio de nosotros dio 87%, que está más o menos en los que nos ha dado en los últimos años. Bastante parejo. Parecería que las vaquillonas, un trabajo más fácil de su vida es preñarse. En el Uruguay deberían preñarse arriba del 90%, como es en los buenos países criadores. Sin embargo, en Uruguay es difícil que el promedio llegue al 90%. Yo creo que hay poca conciencia. Hemos conversado mucho acerca de los problemas de la recría en Uruguay, de las vaquillonas, pero con extremos verdaderamente diferentes, de gente que cuida mucho y gente que simplemente las conserva. A veces conservamos mucho ganado por cuestiones culturales y no nos animamos a vender vientres. No hay, para nosotros una de las medidas que tratamos de imponer y que nunca nos dan pelota, perdón por la expresión, es al destete refugar las terneras de cola y venderlas, para así preocuparse por las que sí vamos a entorar y darle lugar a ellas. Sin embargo, eso no hemos logrado hacerlo, ¿no? 88%, 87% para nosotros es apenas aceptable, pero en un promedio. Las vacas solteras, vacas entoradas sin ternero al pie, que incluyen las que fueron destetadas de otoño, pero que gracias a Dios va disminuyendo notoriamente, el 91% con esos extremos, una categoría que creo que la realidad ha hecho que la gente por la necesidad la ha ido sacando, pero que nosotros siempre nos encontramos cada vez más ahora con algún lote de vacas sin ternero al pie entorados, la mayoría de los casos vacas de primera cría que fallaron en el anterior, que a la gente le da un poco de lástima embarcarlas o invernarlas o venderlas porque son nuevas y porque son livianas, y da un poco de pena entorarlas de esa manera. Eh, Cuando nos topamos con lotes que a veces son vaquillonas y vacas falladas juntas, nos da una cosa parecida. En realidad, a veces esos son resultados de inseminaciones que se hacen todos los solteros en establecimientos, un poco relativamente. Y este es el volumen de vacas de adultas paridas, que nos da un 72%. Son todas las vacas que comprobadamente sabemos que son vacas con más de un ternero en el rodeo. Porque nos pasa con mucha frecuencia que llegamos y la gente no determina si son de primera cría o no lo son. Ese lote acá, que son estas, nos da un 58%. Para nosotros, como vamos a ver ahora, la diferencia más grande que nos ha tocado históricamente entre los ganados comprobadamente de primera cría y el resto, ¿no? Que es una de las cosas que nos llamó verdaderamente la atención este año. Esto cuando viene todo entreverado, es decir, que no podemos discriminar ni el dueño ni nosotros, o no tenemos la información, y esto cuando viene todo junto, que es difícil saber si fueron paridas o no paridas, porque o hizo un destete precoz o porque se le entregaron los ganados, y bueno. Para nosotros en 81.000 vacas, 74% prácticamente con estos extremos. Como pueden ver, productores del 93%, algunos parejos todos los años con ese índice,
y otros del 50 que son un fracaso, evidentemente, ¿no? Entonces, para destacar acá primero lo que decíamos sobre la modificación de la estructura, una tendencia que hayan menos vacas solteras, por suerte, en los rodeos, una gran diferencia entre la primera y la segunda cría, y el resultado que si lo hubiéramos planteado cuando estábamos en diciembre con el jolgorio de pasto que teníamos, nos hubiera decepcionado, ¿no? No tenemos mayores diferencias, salvo nos da un poquito más bajo en Río Negro acá, porque hay dos rodeos grandes que verdaderamente fracasaron por otros motivos, sino buenos resultados en el norte, un poco mejor en Tacuarembó, nos dio mejor, en Flores, en Durazno y Florida parecido. Y estos son nuestros resultados. Hay clientes que se han ido, otros que han vuelto, pero básicamente son los mismos. Al cabo del tiempo, con 2 secas que bajaron, 2 años posteriores a la seca buenos, porque la gente conserva esas vacas falladas, obviamente, y después a lo que diga el clima, ¿no es cierto? Si vemos 74%, capaz que decimos no es malo, porque los números 74% no son malos, tenemos que tener en cuenta que en Uruguay 10% de los terneros se pierden por el camino, de las preñeces o al parto o lo que fuera, ¿no? Así que eso nos coloca prácticamente en un promedio histórico malo del Uruguay del entorno del 65%, que no modifica para nada salvo las condiciones, como decía Lauro, evidentemente que estamos criando en otras circunstancias, ¿no? Pero el índice de preñez que nos dice parte de la historia, por lo menos no es del todo bueno. Para nosotros, y con mis socios discutiendo algunas de las cosas, de las características que veíamos de este año, en primer lugar, como veo que coincidimos con muchos de ustedes, muchas sorpresas, muchos resultados por debajo de la expectativa que tenía la gente. Y ahora lo vamos a ver. Como decíamos, grandes diferencias entre la primera cría y el resto de los ganados paridos. Para nosotros, histórico, nunca nos había pasado tanto. Las lluvias en exceso, ese jolgorio de pasto que también vamos a ver seguido. Falta lluvia, que es cierto, llegó hacia el final y nos preocupa sobre todo mirando hacia adelante. Lo que sí nos pasó es que no había relación entre la lluvia y el estado de los ganados y el pasto que nosotros veíamos, que también se vio en otras cosas. No veíamos adelantar los ganados que se invernaban, se demoró. Los ganados pasaron todo el verano sin terminar de llenarse, sin pelechar. Nunca lograron terminar el otoño gordos de acuerdo a lo que uno veía en el pasto que teníamos, y verdaderamente era una sorpresa, ¿no? Y cambiamos esa guaypicida y le dábamos lo otro, y sin embargo los ganados no se acomodaron, que había capaz que un pequeño mensaje junto con el de la primera cría ahí que podía ser responsable de lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Como también decíamos, poco manejo, porque la gente estaba confiada por ese mundo de pasto que veía, que evidentemente no engañó a mucha gente, me incluyo también en esto, yo convencido de que iba a ser un año fácil, pero situaciones de diagnóstico de actividad ovárica en que el dueño me decía, hoy este año no gasto en destete precoz ni a palos, y mirábamos con el ecógrafo y sin embargo las vaquillonas estaban refundidas. Pero también con esta realidad, con resultados variables de las técnicas, le sacamos los terneros y sin embargo la preñez fue del 70%. Cuando uno espera el 95% con el destete precoz. Sin embargo, tampoco llegaron. Había un factor muy fuerte, evidentemente, que había hecho que esos animales no respondieran. La tablilla también. Tengo un par de amigos acá que hicimos diagnóstico de actividad ovárica, que también en ganado primera cría y que esperábamos verdaderamente una explosión, porque estaba casi todo en una esto superficial o ciclando, y sin embargo el resultado quedó corto. Y me parece que eso nos pasó a casi todos, salvo pocos, como lo vamos a ver ahora, la mayoría quedó con hambre, ¿no? Quedó mal. Bueno, esto para nosotros fue un fenómeno, un alto consumo de las sales minerales, que capaz que de repente puede haber alguna cosa también por ahí. Hiciste plata, Lolo, este año, sí o no, con las sales. Los amigos allá de Cibeles también hicieron plata este año. Me parece que a mí me llamó la atención el consumo altísimo que tenía los ganados, que de repente podía también haber contribuido a eso. A medida que íbamos haciendo ecografías, nos encontramos con la gente que se decepcionaba. Gente me decía, yo la verdad que esperaba un poquito más. Entonces, de ahí en adelante empezamos a consultar a la gente. ¿Cómo te fue? ¿Quedaste conforme con todo eso? La mitad de nuestros clientes esperaba algo más. Incluso algunos que tuvieron como el 80 y pico por ciento, pero son de los que están acostumbrados a estar por encima de eso. Dijo, yo la verdad que esperaba un poco más. El 14% esperaba mucho más.
gente que tuvo unos fracasos verdaderamente muy llamativos, ¿no? Solamente el 28% quedó conforme y un 5% pasó por encima de lo que esperaba. Esto no son todos nuestros clientes, fue lo que hicimos a partir de esa comprobación de que la gente quedaba con eso, ¿no? Estas son las diferencias que vemos entre las multíparas y la primera cría, casi un 15% entre lo que eran los ganados, cuando agarramos todos los ganados de primera cría y los ganados paridos adultos, llamativo, ¿no? La verdad que tenemos acá un par de años un poquito más complicados, pero en general está muy por encima de nuestro récord en eso, que nos alentaba a pensar que podía haber algo con respecto a la calidad del campo natural, la pastura esa que teníamos excesiva con la lluvia, que yo no soy ingeniero y consulto a los ingenieros con respecto a eso, cómo es la calidad de esa pastura. Entonces propongo una tesis, que la pastura no era de la calidad suficiente, por eso es que las vaquillonas de primera cría, que requieren mucho más calidad, porque están criando un ternero por primera vez y ellas se siguen criando, sobre todo con lo mal que las recriamos, y por eso que tuvieron ese déficit, ese golpe fuerte, importante que necesitaban y no lo tuvieron. Capaz que puede haber sido eso. Yo creo que sí, por eso no se recuperaron todos los ganados. Yo sospecho que de repente puede haber habido un problema, por eso estaría bueno que de repente alguno de los ingenieros presentes nos ilustren si eso es posible, pero nos da la impresión de que era un poco la respuesta a todo eso, ¿no? Por otro lado, produciendo unos terneros estupendos este año, unos pesos de destete buenísimos en general, información de línea también con respecto a en los que llevan EPDs ahora, en diferentes razas, que los pesos de efectivos son más altos que otros años. Bueno, la precipitación fue especialmente alta en nuestra zona. Estas son las variaciones que nos da la anomalía de precipitación anual en el 2014. Casualmente la más alta de todo el país es en Durazno, es un 71% por encima de la media, ¿no? Este año. Pero toda esta zona tiene hasta un 60%, 40%. La más normal fue en esta zona de Ribera Pequeña, allá arriba, que es un 20% por encima de lo normal. Pero nosotros tuvimos 2.100 milímetros de promedio, una cosa insólita. Diríamos, con 2.100 milímetros tenemos que peñar todo. Estamos en Nueva Zelanda, no sé, pero la verdad que no fue ese el resultado, ¿no? Y por otro lado, siempre mostramos esta que a mí me encanta, que es esta información que nos brinda Línea con el GRAS. ¿Qué te reís? Se burla de mi presentación el colega acá, pero como ven, venía bastante bien, incluso hasta diciembre no era tampoco un año excepcional, ¿no? Y esto es un monitoreo objetivo, ¿no? Recién en enero tenemos una pastura verdaderamente en líneas generales en todo el país, ¿no? Pero la primavera fue buena, no fue tanto como lo que a nosotros nos parecía o lo que esperábamos de acuerdo a lo que nosotros veíamos en eso. Y simplemente le muestro esto porque esto es mayo de 2015 para que vean las situaciones que estamos actualmente y lo preocupante que es la situación actual. Porque no solamente que no tenemos pastos desde hace mucho tiempo y hay zonas críticas acá, por ejemplo, esto del mes pasado, sino que además estamos en una situación financiera de muchos productores que están complicados con los costos. Particularmente en nuestra zona, que los agricultores han dejado el pozo, se han ido, han abandonado cantidad de zonas, ayudaban muchísimo a financiar la actividad de la cría y no está presente. Son algunas amenazas que para nosotros son para ver, para analizar por lo menos. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la técnica que hacemos muchos colegas en todo el país, que denominamos diagnóstico de actividad ovárica, y que hacemos por la mitad del servicio, cuando todavía tenemos oportunidad de tomar medidas, hacer los cambios en el equipo para poder ganar el partido y no cuando ya terminó lamentarnos de que es así. Es una herramienta que no es perfecta, que es perfectible, pero es una muy buena apuesta de lo que está sucediendo adentro de las vacas de cría, ¿no? Las dividimos en anesto profundo, vacas que están en estas condiciones, generalmente vacas flacas, por debajo de 3,5 de condición corporal, con ovarios chatos, pequeños folículos, ninguno más grande que el otro, y que miramos el ovario y también es cierto, miramos la vaca y lo encajamos en la categoría de anesto profundo, un anesto superficial cuando vemos algún folículo dominante que nos muestra que un folículo más grande que los demás, hay una onda folicular funcionando, vacas que son capaces de responder a una tablilla, por ejemplo, o a un estímulo leve o medianamente importante. Las otras sí necesitan un cambio radical, como un destete precoz o echarle una pradera exuberante y demás.
y ciclando, en el cual encontramos alguna estructura que nos indica que está en eso, que las ponemos junto con las vacas que están preñadas, digamos, en el mismo, porque a veces decimos ciclando y capaz que están preñadas de menos de 27 días, una cosa así, que es lo que se puede ver con el ecógrafo. No sé cómo lo ven ustedes, yo, si es menos de eso estoy mintiendo, pero no sé ustedes si... Bueno, para nosotros es una técnica, una ayuda muy, pero muy importante, de bajo costo, porque aparte hay algunos productores que nos piden hacer todos los ganados cuando son rodeos un poco más pequeños, incluso en los rodeos grandes, ¿no? Un trabajo bárbaro, pero sobre todo las veces que hacemos algún muestreo por rodeo, que le da una indicación de lo que tiene, pues sobre todo para nosotros tiene un valor además el hecho de que por la mitad del servicio nos planteamos junto con el productor tomar medidas o discutir la situación del ganado, si no directamente pasamos el verano mirando a ver si los toros empiezan o no empiezan a trabajar. Ahí lo tenemos como herramienta. Confieso que este año le erré bastante en esto, porque algunas anduvimos bien, en otros sirvió muchísimo, y en algunos casos nos pasó esto, no tuvo el resultado que pensábamos, porque en realidad nosotros, cuando vemos preñado es preñado, cuando vemos ciclando casi podemos decir que están preñadas las vacas, aunque no lo podemos asegurar, y a veces cuando se corta verdaderamente la nutrición o los días de calor, lo que fuera, es capaz de frenar el ciclo y no se preñan, pero es una buena apuesta. Cuando decimos que están en esto superficial, nosotros hacemos una apuesta al futuro. Decimos que lo que puede suceder pensando que las condiciones se van a mantener o van a mejorar. Y eso implica un error, una apuesta a lo que va a suceder en el futuro. Con anestro profundo sí no tenemos duda, eso hay que evidentemente tomar alguna medida, pero aún este año, como les digo, hubieron situaciones de anestros profundos que ni siquiera salieron del anestro, ¿no? Así fue de sorpresivo el tema, ¿no? Nosotros lo presentamos de esta manera, nos gusta presentarlo así de esta manera. En verde lo que está preñado, en verde más claro lo que está ciclando, en amarillo lo que está en anestro superficial y en rojo en anestro profundo. Pues es una forma de graficar cómo están los ganados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ganado, la cabecera del ganado parido, en este caso, vemos que por la mitad del servicio tiene la mitad del ganado preñado y el resto ciclando. Este ganado no precisa nada. Casi le dijimos, ni le pongas tablilla porque vamos a judiar los terneros inútilmente, ya está servido prácticamente el ganado. En cambio, la cabecera de la primera cría está en una situación parecida, pero todavía no ha ganado el partido, porque en estas situaciones ahí, incluso teniendo ganado ciclando, a veces nos va un poquito más abajo cuando hay veranos complicados, ¿no? Sin embargo, las colas de los dos ganados, situaciones diversas, ¿no? En este caso, la primera cría con muchísimo ganado en anestro superficial, ¿no? Bueno, esto es así como lo presentamos y lo que queríamos mostrarles para conversar es acerca de, un poquito, es saber de tres situaciones diferentes, porque tendemos a nosotros a mirar el resultado, solamente el resultado de la preñez, el porcentaje de los preñez, que nos dice poca cosa. Nos dice mucha cosa, es cierto, pero también nos esconde algunas cosas que estamos haciendo a veces, que es referido a situaciones diversas que implican que hay preñeces y hay preñeces. Hay calidad de preñeces. Hay ganados que están preñados como corresponde y que están en una buena situación. Y hay ganados que se preñan a fuerza de sacrificio y trabajo y terminamos haciendo una preñez tardía y complicada, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un establecimiento que, como ven acá, tienen vacas multíparas cabecera y cola, y la primera cría cabecera y cola. En este caso, este productor está por la mitad del servicio en muy buena situación, ¿no? Sus ganados adultos evidentemente se le van a preñar, tiene apenas alguna vaca, esto es un muestreo de los ganados, ¿no? La primera cría está en bastante buena situación también, ya tiene vacas preñadas por la mitad del servicio, primera cría ver 30% preñado, la verdad que no es común, aunque suele suceder, pero tiene casi el 80, o más del 85% del ganado entre preñado y ciclando, es una muy buena situación. No es común ver esta situación, y su cola de la primera cría, que es el problemático, en este caso este hombre hizo un destete precoz a todo esto de acá. Lo que estaba ciclando no era un rodeo muy grande, pero lo que no estaba ciclando, tanto en el superficial profundo, cortó por los sanos y le sacó los terneros, ¿no? Esta es una situación de 92,5%. Aquí vemos que la herramienta esta de diagnóstico teórica lo que hizo fue hacerle ahorrar plata al hombre, porque hizo el destete precoz a lo que tenía que hacerle, a lo que iba a fallar.
a una categoría que después le da lástima venderla porque es nueva y todo lo demás. Por eso es que nosotros encontramos que es interesante la herramienta de diagnóstico de actividad ovárica, porque nos ubica no solamente en una situación, sino que además nos va a optimizar los recursos que tenemos para poder hacer las técnicas que puedan resultarle costoso en el momento adecuado, si es que vale la pena, ¿no? Después tenemos una situación intermedia. ¿Cómo voy a tiempo? Bien. Situación intermedia de un hombre que es notable, pero ninguno de los ganados pudimos encontrar vacas en esto profundo. Este es un campo en Florida. Los tres son ganados de multíparos. No incluye la primera cría en este caso acá, porque ahora vamos a ver cómo es la cosa. Pero es la cabecera, el medio y la cola. Perdón, esta es la primera cría y esta es la cola de todo el ganado. Y la información que tenía el propietario era que los toros estaban trabajando como locos. Y a veces nos cuestionamos mucho. Encuentro mucha gente de campo que es muy vaquiana. Incluso hay algunos que me da vergüenza cobrarles porque yo voy y él ya sabe cómo está su ganado. Ya lo voy a hacer. Tengo unos amigos que son unos fenómenos, verdaderamente, que son para ir a visitarlos y a mirarlos porque él ya sabe. Él me dice, este ganado está así, este está servido, está trabajando los toros, que yo, y exactamente de esa manera. Sin embargo, hay gente que la información que tiene es de la gente, que los empleados que tiene, que a veces, no a la fe obviamente, salen al campo y ven al ganado de primera cría trabajando como locos los toros y ya la información es, los toros están trabajando como locos. Y a veces nos pegamos unos baños regulares con respecto a todo eso. Este hombre tiene la mitad del ganado en anestro superficial, o sea, no está ciclando por la mitad del servicio. O sea, por la mitad del servicio, le queda el verano y todavía tiene la mitad del ganado en anestro superficial. Es anestro en definitiva, o sea, depende si el verano es bueno o es malo. Si sigue malo, falló la mitad de su ganado. Y eso es lo que nos pone nervioso cuando hacemos esta técnica. Metemos la mano y vemos que no está ganado el partido en enero de repente, cuando el tipo saca los toros en los primeros días de febrero, ¿no? Es tan dramático como eso. Por eso es que nosotros lo que vamos a conversar ahora es respecto de cómo a veces dependemos mucho más de que una primavera o un verano sean buenos o malos, y cómo hay productores que, por más que la primavera o el verano sea malo, igual pasan por encima de todo eso. No dependen del azar de que sea bueno el clima, pasan con mucho más facilidad de todo eso. En este caso, este hombre tuvo el 88%, pero le puso tablilla a la cola de ganado adulto, y a la primera cría le sacó los terneros. Un buen resultado de todos modos. Y este es un hombre que tenía todo mal, hasta las vaquillonas hicimos porque las veíamos feas y las tenía horribles, ¿no? Sin embargo, su ganado multíparo estaba bastante bien. La primera cría era un desastre, obviamente. Recién estamos sacando los terneros en los primeros días de enero. Las vacas estaban verdaderamente mal. Y aparte todavía, además, las vaquillonas estaban sin ciclar, y lo que hizo fue hacernos a las vaquillonas que estaban a anestro, hacerle una inseminación a tiempo fijo. O sea, estaba forzando a unas vaquillonas que ya deberían estar preñadas de noviembre, que tenemos que preñarlas antes que las vacas todavía, y las terminó preñando en febrero, ¿no? Entonces yo me pregunto, aunque la preñez acá no fue mala del todo, 85%, la calidad de la preñez de los tres evidentemente no es la misma, ¿no? Y por eso es que no solamente tenemos que hacer la carambola, sino que tenemos que estar bien colocados para la próxima jugada, que digamos que es la del año que viene. Por eso es que al hablar de calidad de preñez, nosotros teóricamente imaginamos tres situaciones. Una ideal de un productor con una preñez mayoritariamente temprana, con estado corporal bueno en el otoño, destetó temprano, qué sé yo, y un entoro relativamente corto, ¿no? Ese está bien colocado, eso es una calidad de preñez. Una situación intermedia imaginaria de una preñez repartida entre el principio y el final, un estado corporal regular y un entore mediano, largo, pero no tanto como habitualmente nos encontramos, que puede ser como el tercer caso que vimos hoy, una preñez tardía, estado regular, si no, no lo hubiera preñado, y un entore de esos largos, de los que dicen todavía siguen trabajando los toros, entonces sí, dale. Claro, es muy difícil porque hay gente que empieza a entorar sus vaquillonas el 1 de noviembre y retira las vacas paridas, le retira los toros en marzo. Eso me parece
largo para mí. ¿Cuánto es el ideal? Ojalá fueran 60 días, pero es muy difícil que en Uruguay podamos entorar 60 días. Hay productores que lo hacen, ¿eh? Hay muchos productores que lo hacen, pero en promedio en Uruguay debe andar 90 días. 90 días debe ser, a nivel internacional o a nivel de cría, un poquito largo quizá. Pero el ideal, ojalá todos pudiéramos hacer los 60 días. Pero de 6 meses, como hay algunos casos, eso considero el último, por ejemplo. Lo que sí me parece es que es de acuerdo a lo que hace cada uno, ¿no? Pero uno tiene su fecha de fin de servicio y hay otros que no la tienen fija. Según como venga la mano van a salir. Yo no lo critico. Creo de nuevo que es una realidad, que hay gente que se entusiasma o que ve que le va a ir mal, entonces sigue con eso, lo sigue largando. Lo que sí digo que cualquiera de estas situaciones son diferentes para encarar el entore del año que viene. Y por eso no solamente es lograr preñez, sino calidad de preñez. Ese es el punto que quería llevar. Porque de nuevo, como en Uruguay, como vamos a ver, la mayoría de la gente echa los toros y no como la mayoría que están acá, obviamente por algo están acá, que son los que tienen preocupaciones por hacer las cosas bien y toma medidas para hacerlos. Hay productores que simplemente los echan y bueno, a la buena de Dios, y como son la mayoría en el Uruguay, lamentablemente, el que sigue determinando en el Uruguay cómo es la preñez y el año, sigue siendo evidentemente el clima, lamentablemente, pero esa es la realidad. Por eso un criador de los buenos, por ejemplo, si tiene una primavera, llamémosle buena, porque no empieza y termina buena ni mala, pero pongámosle un criador que tenga una calidad buena de preñez como vio en la primera, si tiene la primavera y un verano bueno, tiene éxito casi 3 de 4 veces, ¿no? Si es buena la primavera, él ya la preña ahí mismo, no precisa del verano bueno. Esto es teórico, evidentemente, ¿no? Pero una primavera mala, el productor vino con una aparición temprana, los ganados estaban buenos, y concentrado, bueno, agarra un verano bueno, también la preña. Solamente le puede fallar, digamos, si no aplica ninguna técnica, si es malo primavera y verano. Entonces, en teoría tendría más o menos 3 de 4 posibilidades, si no hace nada, de preñar sus ganados. Sin embargo, una situación intermedia logra solamente la mitad de las chances de preñarlas. Y lo que tiene ese entore tardío, largo, con vacas de mala calidad, lo más probable que le pase es que solamente una primavera y un verano bueno le va a preñar sus ganados. Así que en realidad la calidad de la preñez tiene que ver mucho con esas posibilidades que tenemos de soportar un verano mejor. Y por eso nos encontramos con una cantidad de productores que hacen un trabajo formidable de preñar sus ganados temprano, y nosotros vamos a hacer el diagnóstico de actividad ovárica, ya se ven las vacas preñadas o ciclando, y a ellos no los afecta la preñez, no les afecta el clima. Vino mala la primavera, igual lo preña el ganado, porque pasa por encima de eso, porque tiene más chances de preñar a su ganado. Eso era lo que pensábamos. Para nosotros, más o menos ¿cómo vengo, Graciela? Más o menos la misma cantidad de gente revisa sus toros, no llega ni a la mitad, lamentablemente, a diferencia de un colega que presentaron otros números. De este temporario 31%, bueno, más o menos, hay gente que lo usa en alguno de sus ganados. Destete precoz, lamentablemente, también es una técnica que, bueno, decimos que hay que saber hacerla para saber en qué año hacerla y a qué ganados hacerla, pero lamentablemente mucha gente muy confiada con que el año es muy bueno, se sigue usando poco, toma prevención de enfermedades venéreas a través de raspaje o de vacunación la mitad de nuestros clientes. El área de mejoramientos forrajeros destinados a la cría, no a otra cosa. La gente que tiene mejoramiento, no digo que lo haya usado, este año los mejoramientos extensivos fueron un desastre. Al decir de nuestros clientes buenos, perdí el dominio de la estancia, que fue lo que pasó con el mundo de pasto que había. No dominé mi estancia. Cuando paró de llover, sí, ahora mando yo. Antes manejaba el clima, llovía y venía pastura, no había manera de limpiar campos, era una forma de perder el control del establecimiento con todo lo que había llovido, ¿no? Bueno, pero en este caso los mejoramientos forrajeros han ido lamentablemente disminuyendo, la gente sigue echando más mano a la bolsa de ración que a los mejoramientos extensivos como forma de reserva o manejar la condición corporal de sus animales. Perdón, solamente un 27% clasifica su ganado por fecha de parto, más o menos. Nosotros usamos con muchos clientes que lo hacen, de hacer una ecografía antes de sacar los toros y dejar marcadas las vacas que se ven preñadas ahí. A mí me parece muy interesante.
Hay algunos que no les gustan que le manoseemos las vacas cuando están servidas o recién servidas, pero es tan rápido que nosotros pasamos las vacas. Lo que se ve fallado, lo que se ve preñado se deja de cola entera, por ejemplo. Lo que se ve fallado se le hace media cola y después al mes todo lo que tiene media cola se le hace de vuelta, o al mes de sacar los toros. De esa manera quedan bien marcados dos lotes, cabecera y cola, que nos parece muy interesante para poder hacerlo. El hombre tiene un poquito más de costo, pero hacemos algún descuento en la ecografía, con eso empatamos y quedamos todos contentos. Pero nos parece, sobre todo con las dificultades que hay de mano de obra hoy en día y de atención de las vacas, y siendo tan importante el aspecto humano en la atención del parto, que nos parece importante tenerlo clasificado de esa manera. Un 40% de nuestros clientes dan sales minerales de algún tipo. Como decíamos, mucha variación en el consumo, en los tipos de sales y demás. Y un cuarto de nuestros clientes hace el diagnóstico de actividad ovárica. Una actividad que por suerte ha ido creciendo. Nosotros planteamos que estaría bueno de repente no estandarizarlo, pero tratar de buscar cuatro oportunidades en el año en el cual podamos tener esa discusión con los criadores, junto con los asesores de cómo va la cosa y estudiar a fondo. Porque nosotros a veces, sobre todo en el apuro de la zafra de ecografía, a ver si corremos ese momento que hacemos algo de plata a los veterinarios, entonces hacemos la ecografía y nos vamos al diablo y no conversamos mucho sobre el siguiente. Está bueno plantearse, parar y discutir con el productor, con el asesor que tenga, si es un ingeniero agrónomo y se porta bien, capaz que hasta lo dejamos opinar y todo. Perdón por el ingeniero. En 4 instancias que para nosotros son importantes. El otoño, disculpas a los agrónomos, fue con el diagnóstico de preñez, obviamente, en vez de hacerlo eso, discutimos el análisis de resultados. ¿Cómo nos fue por categoría? ¿Cómo fue el histórico para atrás? ¿Cómo era respecto a lo que hicimos en el diagnóstico de actividad ovárica? Analizamos los índices de pérdida, es un momento ideal. Tenemos los terneros ahí, efectivamente. ¿Cómo fue el año pasado la vaca que te di preñadas? ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuántos perdimos en el aborto? ¿Cuántos murieron al parto? ¿Cuántos tenemos en efectivo? ¿Cuánto perdimos? ¿10%? ¿12% de la flauta? Hay algo para hacer ahí. Es el momento también de hacer cálculos productivos y reproductivos anuales. Por ejemplo, los terneros por hectárea. Nosotros contamos el índice de preñez y nunca contamos cuántos terneros por hectárea podemos sacar o cuántos terneros por hembra que tenemos en el rodeo, que también nos dice muchas cosas. Hay gente que entora la vaquillona de 3 años, por ejemplo, y está perdiendo un platal. ¿Cuántos kilos de ternero desteto por hectárea? Que es en definitiva la cuenta que saca el criador, ¿no verdad? Saca la cuenta en plata, obviamente, pero productivamente es cuánto produce mi campo por hectárea de kilos de ternero, ¿no? Todas esas cosas en el otoño, en ese momento es el momento de verlo y analizarlo, discutirlo. También el ajuste de carga para el invierno, como vimos varias veces y escuchamos también, en el momento, quizá la medida más importante en el año que tenemos, o de las más importantes para lograr un buen índice de preñez el año siguiente. Ajustar la carga en el otoño, a ver cómo sobrevivimos el invierno para que esas vacas preñadas pasen un invierno con buena condición corporal, que caigan lo menos posible, porque esa caída de la condición corporal es la que nos va a determinar el buen o mal índice de preñez el año siguiente. Y todas las estrategias invernales para sostener el estado para el que tenga o no tenga mejoramientos o herramientas o algún tipo de defensa para eso. En invierno es difícil encontrar un momento para ir a sentarme. Voy a ir a mis clientes a sentarme a conversar de cómo va el invierno, pero hay que buscárselo. ¿Cómo va el estado de los ganados preñados? ¿Va bien? ¿Va mal? Nosotros sabemos ahora, yo sé de algunos porque voy a verlo por otro motivo, pero lo veo, lo recorro con ellos, doy una vuelta por el campo. El productor muchas veces tiene muchísimo más ojo que cualquiera, pero muchas veces el hecho de que venga una persona de afuera, sea veterinario o lo que sea, le ayuda a ver una realidad que a veces el estar tan cerca a sus animales se lo impide ver. Y a veces yo me he encontrado con productores que me dicen, el ganado los veo bueno todavía, y la verdad que los ves mal, uno lo ve en malas condiciones, está bueno ir a ver, discutirlo cómo está eso. El seguimiento del desarrollo de las vaquillonas para entrar en primavera. Nosotros vamos, lo vemos con ellos, pesamos las vaquillonas, tenemos una cola de vaquillonas que hay que mejorar, hay que seguir todo eso en el invierno y hay una cantidad de sugerencias sanitarias para el preparto que son interesantes. No solamente las vacunas cada vez más complicadas de los problemas de diarrea de los terneros, pero también la vacuna de contra clostridiosis y todo lo que son la limpieza de los ganados antes del parto, porque tenemos que, hasta después de terminar la aparición, prácticamente no podemos mover los ganados a las mangas y hay que limpiarlos. Y por último, las recomendaciones para la atención del parto, que son importantes. Nosotros lo que instrumentamos y lo hicimos también con el doctor García Pintos. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso?
Fuiste allá, un problema personal acá. Bueno, tenemos una charla armada de atención del parto. Entonces nos hemos hecho con productores, pero incluso en casa de algunas empresas, con muchos de los clientes, y de dar una conversación con el personal. Y hay que ver la cantidad de cosas que son errores brutales que hay. Y nos hemos dado cuenta que hay un problema humano muy importante en la atención del parto que significa una pérdida muy grande. Así que todo eso lo discutimos ahí, incluso con esas charlas también. En primavera, ni hablar que la realización de los toros. Y con motivo de la realización de los toros ya podemos hablar de las estrategias del servicio, cómo va a ser, natural, inseminación, vas a inseminar, cómo va a ser los toros, el porcentaje de los toros a echar, las prevenciones de enfermedades de reproducción, con qué vacuna, vamos a vacunar, no vamos a hacer, vamos a raspar, en fin. Y todas las sugerencias sanitarias de la época, después pasar la aparición que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por último, en el verano, el diagnóstico de actividad ovárica. Y con motivo de eso, para nosotros es una instancia de discusión, de asesoramiento, de sugerencias, si quieren los productores, también digo con todos los que estén involucrados ahí. Yo me he encontrado con gente que va él y va a su capataza de la discusión y también va a algún asesor que tenga, el hijo o lo que fuera, y todos participan, y me parece que esa instancia que se genera es muy valiosa, ¿no? La discusión de las estrategias de control del amamantamiento o todas las técnicas que resulten del resultado del diagnóstico de actividad ovárica y todas las sugerencias sanitarias que vienen del verano, según sea lluvioso o menos lluvioso, dosificaciones, sobredosificaciones o lo que sea, la aplicación de sales, que son, me parece, 4 instancias en las cuales nosotros tenemos que generarlas para poder efectivamente tener discusiones y que lo que nosotros vemos acá que ocurre, por lo menos lo podemos plasmar en la discusión con los productores, ¿no? Por último, para no dormirlos, y pues se me terminó el tiempo, estos son algunos rodeos que nosotros seguimos muy de cerca, vamos hasta más de una vez por mes al establecimiento y que nos dan estos números confiables y que han trabajado muchísimo en las pérdidas de preñez. Y ven qué difícil que es bajar del 8 o 9%, que ha sido difícil. Hace años que venimos trabajando en eso y son gente que vacuna contra enfermedades de reproducción y demás. Sin embargo, los abortos, bueno, están en estas cifras y no se han podido bajar. Evidentemente hay causas naturales u otras enfermedades que no son controlables, la neospora canina, por ejemplo, o algunas situaciones particulares de cuidado de los ganados que hace que no podemos bajar menos que esto. Las muertes al parto, que acá se ha trabajado muchísimo, algunos mejor, otros peor, pero he trabajado en la genética, en el cuidado de la vaquillona, en la recría de la vaquillona, que es un elemento fundamental, y sobre todo en el aspecto humano, en la recorrida entre estos establecimientos, y las muertes postnatales. Les puedo decir que estas muertes con ternero al pie, que evidentemente fueron muy bajas este año, pero bueno, terneros gordos, sanos, con mucha leche, las madres evidentemente estaban para... Le puedo decir que con respecto al año pasado está mucho mejor y este es de los mejores años en cuanto a las pérdidas que hemos tenido en estos establecimientos. Indudablemente mucho más bajo en las pérdidas en terneros al pie, pero también nos da la impresión de que los ganados parieron con mucha fuerza, estaban muy bien y no hubieron pérdidas importantes en este caso. Reitero, estos son establecimientos que tienen mucho asesoramiento, pero aparte de ellos están mucho arriba de ellos. El promedio en Uruguay, se me decía el ingeniero Peirú el otro día, estaba en torno al 10% de pérdida estimada de preñez. Bueno, eso es lo que tenía que presentarles.